Muy bien, ya recordando, retomando la clase, disculpen, no me di cuenta del tiempo, yo me puse a hablar del código y me emocioné. Aquí está el código, entonces les decía, yo les mencionaba por qué yo no tengo anotado esto en el cuaderno, o bien en mi cuaderno de la U, o por qué no lo tengo en otra parte y lo tengo en el código de comercio. Fíjense que sí, yo recuerdo bien la instrucción era una licenciada la que me impartió este curso de Derecho en la U y me decía, no, anótenlo en la pasta, ¿sí? No lo vayan a anotar en el cuaderno, anótenlo en la pasta de su código de comercio, ¿sí? Así ustedes tienen ahí el dato porque ese dato no está aquí en algún artículo. Entonces, háganme favor de anotarlo ahí en la pasta y así cualquier consulta, pues ahí lo tienen a la mano. Y yo creo que me ha funcionado, ¿verdad? Entonces, yo también les aconsejo eso, ¿verdad? El consejo, ya ni me recuerdo el nombre de mi licenciado, ojalá esté bien, pero el código de comercio, por favor, anoten ahí en la parte de acá, en la pasta, anoten por favor estos datos que les mandé en la sesión anterior, que ustedes tienen ahí sus datos. ¿Cuántos códigos hemos tenido entonces en Guatemala? Hemos tenido 3 códigos de comercio, punto importante. El de 1877, el de 1942 y el de 1971, ¿verdad? Que entra ya en vigencia. Pues el decreto el, fue aplazado, ¿verdad? Porque originalmente pues se da en 1970. Por eso es que pues yo siempre lo he dicho que con respecto a los números de los códigos, pues siempre hay que guiarnos un poquito del número de decreto para saber en qué año fue, ¿verdad? En este año, pues se dice, perdón, en esta ley se dice que fue el decreto 2-70, perdón, decreto 2-70, haciendo referencia precisamente al año de 1970, que es donde se aprueba pero entra en vigencia ya hasta el 71, ¿verdad? Entonces ya es el código que nosotros tenemos. ¿Cuánto tiempo, cuántos años tiene nuestro código? Ya tiene 52 años, vean, interesante, ¿no? Ya tiene 52 años de vigencia, entonces 51 o 52, ¿verdad? De haberse formulado y aprobado 52 y de entrar en vigencia 51. Entonces, ojo con eso como dato importante. Pero haciendo referencia al Código de Comercio de 1877, pues en este se dan regularizaciones, ¿no? De transacciones comerciales y aparte, pues también se da la importancia en la organización de sociedades mercantiles. Hoy por hoy, las que se conocen como sociedad colectiva, sociedad anónima, sociedad en comandita simple, comandita por acciones y responsabilidad limitada, incluyendo incluso ya la sociedad de emprendimiento, ¿verdad? Entonces, punto importante. Desde esta época, entonces, es que funciona legalmente la sociedad anónima, ¿sí? Desde el Código de Comercio de 1877, en el periodo de el doctor Mariano Gálvez. Muy bien. Entonces yo creo que queda bastante claro. Si alguien tiene alguna consulta, algo que añadir, pues enhorabuena. Y si no, vamos a seguir avanzando con mis últimos 10 minutitos de clase. Vamos con el primer egresado, ¿sí? Primer egresado ya de la facultad, por favor. Uy, perdón, aquí, primer egresado. El primer egresado de la Facultad de Ciencias Económicas para el año de 1943, pues abrió el campo, el profesionalismo en el camino del ejercicio de la contaduría pública en Guatemala a nivel universitario, debidamente colegiados, ¿verdad? Recordemos que la facultad nació en el año de 1937, incluso en nuestro logo, no sé si se dieron cuenta ahí en el logo, que decía Facultad de Ciencias Económicas, USAC, está el año de 1937, ¿verdad? 52, no, perdón, 85 años, les dije que tenía la facultad de existir, ¿verdad? Pero entonces 7 años después, 8 años después, que es más o menos lo que se lleva en graduarse, pues a veces uno piensa que son 5 años, pero pues a veces son 11 semestres, implica un año más por cuestiones de proceso de las prácticas, procesos de tesis, ¿verdad? O de exámenes privados. Entonces, por cuestiones de esas fechas, pues sí, se alarga un poquito más y para entonces iniciando ya en 1935, 37, perdón, sí, 1937, pues 6 años después, 1943, pues ya se da el primer egresado, el primer graduado de la Facultad de Ciencias Económicas, ya a nivel de licenciatura como contador público y auditor. Y entonces ya se da ese campo profesionalmente de la auditoría en Guatemala, ¿sí? Ahora bien, aquí caemos a que este primer egresado pues también dio el inicio, dio la pauta para el colegiado activo. Entonces, ahorita vamos a tratar este punto de colegiado. Una vez que
nos graduemos a nivel universitario, a nivel de licenciatura, pues profesionalmente debemos de estar también inscritos en los colegios autorizados o en los colegios de la profesión. Por ejemplo, existe el Colegio de Contadores Públicos y Auditores a nivel nacional, ¿verdad? Y aparte existe también el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores, que son dos instituciones que de alguna manera lo que buscan es unificar al gremio de auditores, ¿verdad? Que hay a nivel nacional, independientemente de la universidad de la cual se haya graduado, universidad rural, la del Valle, la Galileo, la Mariano Galvez, la USAC, independientemente de esto, pues se pretende unir al gremio de profesionales y sobre todo en el área de auditoría, pues capacitarlos, ¿verdad? Por eso ya a nivel del colegio de contadores públicos y auditores, pues hay una constante capacitación, hay capacitaciones diarias. Yo no sé, tal vez alguno tenga curiosidad, voy a colocarlo del colegiado, ¿sí? Para pasar ya a la otra parte. Aquí les dejo esto. Eh, pues no sé si alguno ha entrado quizá o ha oído del Colegio de Contadores Públicos y Auditores y del Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores. Yo sigo las páginas en Facebook, ustedes las pueden encontrar ahora que todo está al acceso. Ahí tenemos las páginas, las redes sociales, y ahí hay capacitación diaria. Es que hay capacitaciones en la mañana, en los primeros horarios, hay unas 2, 3 capacitaciones por la mañana y hay otras 2 o 3 por la tarde. Incluso hay algunas capacitaciones que son en horas de la noche. Entonces, a la profe, ¿y uno puede entrar a esas capacitaciones solo así? No, primero tiene que estar colegiado, tiene que tener un colegiado activo. Primeramente tiene que estar graduado a nivel de licenciatura, ¿no? Como contador público y auditor. Solamente deben un segundito, chicos, voy a pausar. Mencionábamos que sí, usted puede hacer partícipe de estas capacitaciones. Fíjense que sí, muy de vez en cuando, y como les digo, son capacitaciones que están día tras día y son entre 4 a 6 hasta 10 capacitaciones por día que hay, que duran 1 hora, conferencias que duran 1 hora, 2 horas, que son en línea, pues más ahora que todo es en línea, Dios guarde, esto se amplió un montón, de veras. Entonces, puedo participar de estas capacitaciones o de estas conferencias. Hay algunas que son gratis, pero no, o sea, es mucha suerte o mucha guasta, como dirían por ahí, encontrar alguna casualmente que usted esté por ahí por las redes sociales y que encuentre y pueda coincidir en el tiempo. Es muy raro, pero sí han existido algunas de estas. Aquí incluso se dan diplomas de participación, entonces es muy importante. Capacitaciones hay bastante. Eso es lo que hace el colegio, eso es lo que hace el colegio y el instituto, ¿verdad? Los colegios, pues a fin de cuentas, ya a nivel de licenciatura, sí, hay casi que por cada, no es casi, todas las profesiones a nivel de licenciatura deben de tener un colegio, ¿verdad? Sobre todo licenciaturas que se originen de facultades. Entonces sí, tienen un colegio que lo que busca es unificar al gremio de profesionales y capacitarlos, ¿verdad? Una capacitación constante y que con ese colegiado pues entonces puedan trabajar, actuar en su profesión. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Que no solamente tiene que estar graduado a nivel de licenciatura, sino que también tiene que estar pagando su colegiado activo, ¿verdad? Entonces, yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, los médicos. Se da mucho en los médicos y por eso les doy el ejemplo de ellos. Los médicos, a veces en sus sellos, tienen doctor fulano de tal, colegiado activo número 1403, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí está como su registro de Educar, algo así como el de ustedes, sí, solamente que es un colegiado activo, algo que les permite. Alguien puede trabajar como auditor si no está colegiado, no puede trabajar, ¿sí? No puede actuar como auditor entonces, no, aunque sea una empresa privada o una empresa del Estado, no, tiene que tener su colegiado activo. Entonces, por eso es que tenemos que estar pagando, una vez graduados a nivel de licenciatura, tenemos que estar pagando nuestro colegiado activo para trabajar como auditores, ¿verdad? Entonces, esto es anual, ¿sí? El decreto 332 con fecha 13 de febrero de 1947 del Congreso de la República se establece que para el ejercicio, ahí está precisamente lo que yo les mencionaba, para el ejercicio profesional de las profesiones universitarias, hablando a nivel de licenciatura,
se necesita la calidad de colegiado activo. Ahí está precisamente lo que les estaba indicando. El decreto 332 fue derogado por el decreto ley 6291, que ya es la ley de colegiación profesional obligatoria. Eso quiere decir que la primera normativa al cuerpo de normas que obliga a colegiarse es el decreto 332, ¿verdad? Espérenme, denme un segundito, ahorita que ya me hace falta pocos minutitos. Pues sí, ahorita sí, disculpen. Solo les voy a dar ingreso porque no se va a malinterpretar esto. Entonces, vamos a ver, por ahí nos van a caer todos. Como les decía, a nivel de licenciatura, entonces, el decreto 332 es el que, de alguna manera, sí, el 332 origina o establece la calidad de colegiado activo a nivel de licenciatura, profesión universitaria, ¿verdad? Pero el decreto 62-91 es el que deroga, ¿sí? Absorbe de alguna manera el decreto 332 y se establece ya entonces la ley de colegiación profesional obligatoria, que es ya precisamente lo que yo les mencionaba hace un momento sobre el pago del colegiado para poder trabajar, ¿verdad? De alguna manera, pues como colegiado activo en la profesión, en este caso como auditor, ¿verdad? A nivel de licenciatura. Entonces, bueno, ahí estamos, chicos, con respecto a esto. Dejo tema para la siguiente clase y vamos con los fines generales de la auditoría como punto número 3. Ya terminé la historia. Ahí está. ¡Tachán! Estuvo después. Es que auditoría no había tenido tantos periodos de clase. Entonces, si no estoy mal, esta es mi tercera clase en lo que va del bimestre. Entonces, termino, salgo de este punto. Vamos con fines generales. Entonces, pues esto lo dejamos para la próxima clase, ¿sí? Voy a suspender la grabación, chicos, y